Bienvenidos al último episodio de la temporada. Soy Hernán Santana, esto es Quien Marca Gana. Hoy nos acompaña Ernesto García. Hola Hernán, encantado. Un placer que seas el que le dé clausura a esta primera temporada de Quien Marca Gana. ¿Cómo estás? Pues muy bien, fantástico. A mil cosas, ¿no? Con Sí, 1000 proyectos. la verdad es que sí. Yo siempre digo que cuando uno dormía yo siempre estoy pedaleando. Siempre pedaleando. Para poner un poco a la gente en contexto, este podcast de hoy va dedicado a esa figura olvidada dentro del fútbol. No olvidada, pero de la que poco se habla, que es el portero. Encima quizás la que más sufre en soledad, pues porque al final es una posición donde pues, pasas mucho tiempo contigo mismo y siempre se dice que es la olvidada. Fundador de Ser Portero, donde luego nos meteremos de fondo a hablar de ese pedazo de proyecto. Pero aquí tengo apuntado, cantera del Barcelona, Sabadell, trabajaste muchísimos años en la Unión Deportiva Las Palmas, que ahí es donde nosotros coincidimos. Y jugué. Y jugaste también. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo fue esa conexión con la pelota desde pequeño? Para ir un poco adentrándonos ya luego más en profundidad. Te voy a hablar con sinceridad. Hace mucho que estoy desconectado de lo que yo era como jugador. Llevo tanto tiempo dedicándome a Estamos viejos, la ¿no? docencia. Eso también es verdad. Las canas pintan. Y como en la docencia y cuando yo entreno, nunca hablo de mí cuando era portero, ahora pues me apetece también, la verdad, recordar un poco, ¿no? Que le sirva a los chavales, ¿no? Sí, sí. Pues mira, Estos chavales te van a escuchar ahora con atención. me estoy yendo a ese niño, ¿no? En las calles de Barcelona. Yo vivía en un barrio humilde, el Carmelo, donde las calles todavía eran de tierra. Y ahí empecé yo a romper la ropa, a hacerme las primeras heridas. Y yo recuerdo que los postes de mi portería eran las llantas de los coches, las ruedas de los coches. Y ahí imagínate tú. Todos los chavales jugando a fútbol y recuerdo las estiradas y la llanta del coche aquí, y si cuando no era la llanta era la puerta de un garaje, que siempre salía la vecina de los pelotazos llamándonos la atención. Ahí empezó todo, con 6 añitos, y ahí jugué con mis amigos hasta que se hacía la tarde-noche y mi madre por la ventana me daba un silbido, venga para casa. Y bueno, ahora hace poco hemos estado hablando un poco de los talentos de cada uno, que cuando la gente te dice esto se te da muy bien de forma repetida, eso es un talento que uno tiene, ¿no? Y hay que saberlo orientar y darle una oportunidad. Y con 7 añitos cogí y me fui al club del barrio, sin que mis padres lo supieran, con un grupo de amigos, y hice una prueba allí. Y resultó que el entrenador era amigo de mi padre, ahí todo el mundo se conocía. Y le dijo a mi padre en el bar, dice, Antonio, pues ¿sabes a quién he tenido hoy en el campo? Y dice, ¿no? ¿A quién? Dice, a tu hijo. Dice, y no veas cómo se le da, qué valiente es, macho. Y ahí empezó todo, en el Baicarca, un club que ya no existe. Empecé jugando. Yo era... Para todos estos chavales me van a entender mucho de los que están sufriendo, porque yo nunca fui de los más altos. Y por otro lado, en esas primeras etapas, el compañero mío era el hijo del delegado, con lo cual yo chupé muchísimo banquillo. Y me daban siempre esos 10 minutitos. Y salía esos 10 minutos, que la gente y el entrenador esos 10 minutos te lo dan como una recompensa, como un premio. Pero que saquen a un portero 10 minutos en un partido, eso los porteros no lo interpretamos como un premio, como jugador en el momento dado de una oportunidad. Lo interpretamos como una limosna. Porque nuestro partido dura esos 10 minutos. Y como nos metan 2 goles ahí, ese es el recuento que hacemos y la evaluación. Y después que necesitamos un periodo de adaptación, que no lo tenemos. Pero bueno, jugaba esos 10 minutitos. Pero jugaba muy poco. Hasta que pasé 2 o 3 años así, sufriendo bastante. No jugaba mucho. Pero cuando empecé a jugar, pues me vi otro equipo, uno de mi mayor categoría en el barrio. Y ahí me fui al siguiente equipo.
Y así fui subiendo a mejores equipos de barrio hasta que llegué a la Montañesa, que ya era un equipo pues, de los más importantes que había en Cataluña de cantera. Estaba el Barcelona, estaba el Español, estaba la DAM, y ahí estaba la Montañesa. Después ahí peleando San Graviel, eran los equipos de donde salían mayores talentos. Y ya con 17 años, pues ya pegué un estirón. Y esa fue una temporada que me salió una temporada espectacular. Ahora no, ahora es diferente. Ahora si tú tienes un buen representante, te puede poner a hacerte una prueba en el Liverpool y te puede dar entrada y puedes hacerlo en el Liverpool o en cualquier otro sitio. Si tienes más o menos, se te van bien las cosas, un representante crea ese puente para darte esa oportunidad. Antiguamente no. Antiguamente un jugador tenía que hacer muchísimo ruido, mucho ruido, se tenía que hablar mucho de alguien para que vaya algún ojeador o captador de un club profesional, porque eran ellos los que se sentaban en el campo y te veían. Hice una temporada espectacular con 17 años y hubieron ya partidos donde estaba Solsona del Español viéndome en la grada, estaba Navarro del Real Madrid viéndome en la grada, estaba Oriol Tort del Barcelona viéndome en la grada. Y el primero que tocó la puerta fue el Real Madrid. Y entonces, pues cogí y me fui a Madrid. Ahí en Madrid coincidí que todavía no estaba hecha la ciudad deportiva y los entrenadores, los jugadores de fuera vivíamos en la calle Recoletos, que era una buena zona de Madrid, pero era un edificio antiguo, con aires un poco nostálgicos, y yo estaba fuera de mi casa y se compartía con un geriátrico. Había un geriátrico pegado a donde vivíamos los jugadores. Y aquello, hostia, encima que era catalán y estaba allí, lo pasé fatal. Llamaba por las noches a mi padre: papá, yo no me quiero quedar aquí, tal, con 17 años. Una semana, 20 días duré allí. Me llama el Barça. Pum, me voy para Barcelona. Y ahí ya fiché en el Barça. Y en el Barcelona, pues vivir pues, la transformación, un punto de inflexión en el fútbol, cuando entró Cruyff. Ahí estuve yo de testigo. En aquella época, recuerdo que todavía los 15 primeros días de un futbolista no tocaba balón en una pretemporada. Recuerdo que fue entrar en el Barça y el primer día ya nos metieron en un rondo. No existían los rondos. O sea, lo inventó este hombre. Y nosotros Sí, siempre se dice. El que ha leído un poco, yo he leído sobre la historia de Cruyff y fue la persona que inventó el rondo, o Sí, por lo menos eso se dice. Sí. Bueno, al menos, bueno, yo estoy seguro. Cuando se habla de Johan Cruyff, hablamos de transformación de fútbol, de que hizo historia. Entonces, y ya no solamente en el tema del sistema de juego, el 3-4-3, porque en aquel momento se pasó de jugar con 5 detrás, con libre detrás, para los 4 y la escoba, Sí, el que barría. de atrás, se pasó de 5 a 3. Imagínate para el portero también, la intervención del portero en aquella época, ¿no? Estamos hablando del año 89, por ahí, ¿sabes? Entonces nos metieron, fue llegar allí un rondo, posesiones, partidos reducidos. Ese era el ¿no? Entonces, fue una etapa pues maravillosa, estar allí viviendo todo lo que se vivió en aquella época, ¿no? A mí me cambió como persona, porque se mamaban mucho los valores allí en el Barça, y obviamente me hizo avanzar mucho en la posición de portero, porque tuve que intervenir muchísimo con los pies, jugar muy adelantado. Al estar jugando en el Barcelona te llegaban pocas veces, pero cuando te llegaban tenías que estar. El nivel de concentración era brutal, y bueno, fue una época preciosa donde tuve la oportunidad incluso de entrenar bastantes veces con el primer equipo. Fue una época muy bonita la del Barça. No cuajé. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero desde los 18 hasta los 21 estuve allí. Y después de allí me fui al Sabadell,
un equipo mítico también, decano del fútbol español. Estuve 3 años allí y después vine para Las Palmas. Y en Las Palmas estuve aquí en el año 97, coincidí cuando estaba García Remón, en la portería estaba Zikovic, estaba Canales, estaba yo de tercer portero, jugando en el filial. Y después de ahí ya hubo un periplo de muchos equipos en Segunda B. Aquí hubo en Gran Canaria una época dorada en la Segunda B. ¿Qué año es eso? Sí, exacto. Los echamos de menos. Y sí. Eso que yo no los toqué mucho, los disfruté un poco como aficionado, porque yo iba creciendo y daba gusto ver cómo había, no sé, infinidad de equipos aquí en lo que era la Segunda B, y ahora pues se echa de menos. Pues sí, sí. Llegaron a estar 7 equipos en Segunda B. Pues los recorrí casi todos. O sea que he mamado mucho fútbol. No llegué a ser una figura profesional importante, pero he mamado mucho fútbol, muchos campos de fútbol en toda España. Y formado pues en una de las mejores canteras del fútbol español, Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona, Sabadell también. Y entonces este fue un poco el periplo mío, ¿no? Como portero. Y después ya pasé a la faceta de entrenador de porteros en la Unión Deportiva Las Palmas. Imagino que para ti encontraste similitudes y fue más fácil, y por eso yo creo que también, a lo mejor, si no, ahora me corrige, estuviste muchísimos años trabajando aquí en Las Palmas, y siempre se dice que esa filosofía Barça, adaptada un poco al futbolista canario, siempre se dice, ¿no? Las Palmas, filosofía de buen toque, de tener la pelota, de cuidar la pelota, de un fútbol muy vistoso, de dar espectáculo. Imagino que eso para ti fue mucho más fácil viniendo donde venía, obviamente, que era del Barça. Recuerdo una conversación con el presi de Filiales, con Nicolás, hablando de que uno de los de las ciudades o del fútbol más identificativo en España puede ser el de Las Palmas, igual que lo es el del Athletic de Bilbao. Son muy identificativos, ¿no? O sea, tienen unos sesgos muy diferenciadores de lo que es el fútbol español. Y la Unión Deportiva Las Palmas es puro talento en el trato del balón. Y cuando llegué aquí, te puedo decir, y está bien que me hayas recordado esto, porque me quedé sorprendido de la calidad técnica. Yo venía, como tú dices, del Barça, o sea, de ver el ritmo del balón. Y para tener, claro, de ver el ritmo del balón. Y para que haya ritmo en el balón, mira, esto lo decía Johan Cruyff, una de las 2 cosas más importantes del fútbol es el control y el pase. Si hay mal control, hay pérdida de balón o falta. Si hay mal pase, hay pérdida de posesión. Entonces, el control y el pase es fundamental, porque el control define. Un buen control define el pase. Entonces, ahí se veía la calidad del jugador, y si tiene calidad, la rapidez. Y sabemos, Hernán, que las categorías, en lo que uno realmente percibe del cambio de categoría y el nivel, es el ritmo de juego. O estás o no estás. O estás en el ritmo o estás fuera del ritmo. Y eso cuando yo llegué aquí, lo vi claramente en los rondos, en las posesiones, los controles, el pase, boom, 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 la velocidad del ritmo. Y me di cuenta absolutamente de la calidad que había. Y recuerdo que tener compañeros que a veces recibían un melón y te lo hacían un balón. Este era el futbolista canario. Recibía un balón, pero te lo bajaba o sea, recibía un melón y te hacía un balón. Eso lo vi, era tangible. O sea, claro, me di cuenta rápido de la calidad que había aquí ¿En qué año llegas? ¿En qué año llegas a Las Palmas? En el 97. Es que llegas en una etapa... En el 97. Es que llegas en una etapa donde hay jugadores... Mira que en la historia de Las Palmas han pasado muchos jugadores y hay muchos jugadores canarios. Ya han pasado por aquí, por el podcast. Mira, Paquito. Mira, yo entrené con Paquito. Con Paqui. Con Turu. Con Walter Pico. Con toda esta gente. Con Vinny Sandwich. Claro, es que estamos hablando de gente que ha dejado su huella en la Unión Deportiva Las Palmas.
Pero bueno, vamos a seguir con esa parte de, coincidiste con, lo tengo anotado aquí porque para mucha gente coincidiste con Sikovic. Coincidí con Zikovic. Sikovic siempre ha sido como uno de los, cuando le preguntas a la gente de 50 para arriba ya, es como Sikovic marcó una época como portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, Háblanos un poco de cómo fue esa experiencia o cuánto de grande era él, la figura de él en ese momento. Y si en los años que estuviste se apostaba por el equipo canario ahora, perdón, por el portero canario, o, o no recuerdas ninguna figura, porque yo porteros canarios está Manolo, el gato de Arucas, y se me escapan muchos más. Bueno, coincidí con Zikovic como compañero cuando yo me tiré el año que estuve aquí jugando, pues mm, por las mañanas se entrenaba con el primer equipo y por las tardes se entrenaba con el filial. O sea que viví, compartí bastante. Y Zikovic en aquella época, pues fíjate tú, o sea, no hablaba el español. O sea, no hablaba el español. ¿Cómo? Un día No hablaba. Aparte, yo creo que era bastante, un poco ensimismado, pero muy buena gente. Muy buena gente. Pero no hablaba, no interactuaba mucho porque no hablaba el español. O sea, era el portero extranjero. Y encima yo creo que en aquel momento era Yugoslavia y estaban en guerra allí y todo. O sea, que era un momento también que creo yo también un poco conflictivo a nivel personal de tener él allí un conflicto en su país, con familia allí en guerra y tal. Pero no sé, al no hablar el español no interactuaba mucho con el grupo. y tenía esa Pero pinta de duro, de yugoslavo, de... sí, pero de buena gente. Yo siempre lo he dicho, Sí, es un tío que tú lo ves, mide sí, casi 2 metros, sí, tiene una cabeza sí, sí. que Y no una cabe mano, aquí en la y una mano estantería, como un una ladrillo. mano, Sí, pero después es pura bondad. Y eso sí. que yo lo tuve ya, pues era nuestro entrenador de porteros, pero charlabas un poco con él y decía, pero este sí es más bueno que el pan. Sí, sí, buena gente, buena onda, sí. Mm. Y de porteros canarios, pues no podemos hablar de mucho peso, de mucho impacto. Raúl Es que, sí, Lizuain, el último que estuvo aquí ya es más que bien sí, asentado y es que era lo que te comentaba al inicio del podcast, es como que es una figura que incluso aquí en Canarias es como se habla del jugador canario, pero parece que el portero es como el olvidado, ¿sabes? Y me atrevería a decir, no sé a ciencia cierta ahora, no sé cómo está trabajando la Unión Deportiva Las Palmas, no sé si tienen un target, un objetivo claro de que, oye, tenemos que tener un portero canario. Sé, porque tengo amistad con Luis Helguera, que sí, han firmado a Adrián, este chico que viene del Villarreal, un chico de Terror y tal, y lo quieren tener porque ellos quieren que no sea solo pues esos 10 futbolistas, sino que tener un portero que sea canario. Seguir hablando de tu mundillo, ¿cómo ha evolucionado? O sea, ahora tú, que estás en esa parte formativa con todo el proyecto del que luego hablaremos, ¿cómo ha evolucionado la figura del portero desde esos años en los que tú llegas a la Unión Deportiva Las Palmas? Desde que lo que tú comentas, que Johan Cruyff cambia un poco el fútbol. De repente el portero ya no solo para, sino tiene que saber dar una línea de pase, tiene que saber dar un control, tiene que ser uno más en ataque. Hernán, estás hablando como una persona que ha sido muy disruptiva y pionera en la forma de entender y preparar al portero. Entonces no soy muy convencional, pero sí que tengo claro dónde ir, ¿no? Y dónde estoy yendo. Lo que sí te puedo decir es que a lo mejor porteros de la época, yo qué sé, de Bullo, Zubizarreta y todos estos, Oliver Kahn. Oliver Yo Kahn, me crié con... ahora les costaría jugar. Sí, ¿tú crees? Sí. Ahora les costaría. Lo que pasa es que tenemos esa mirada todavía romántica, pero es que ha sido una evolución, ya no solamente en el puesto del portero, que ha sido uno de los que más ha evolucionado y sobre todo por la normativa arbitral.
le ha obligado a cambiar el portero. Es el que ha tenido que adaptarse más a la nueva situación. Pero hablando ya del fútbol en general, o sea, antes había más color en los jugadores, habían más míticos, había más diferenciación de un jugador a otro. Ahora cuesta encontrar cada vez más a gente que haga cosas diferentes. Antiguamente no. Entendiendo eso por un lado, que es algo romántico, algo de color, algo que en los cromos veías tú. Yo me conocía a los porteros de toda la liga. Y muchos chavales conocíamos a los jugadores de a lo mejor de un Español o de un Santander o de un Real Sociedad. Ahora eso ya no ocurre. ¿Vale? Te digo de manera global, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la posición del portero, me cuesta ver ahora muchos porteros ahora como éramos antes, que éramos porteros más agresivos, más reactivos. Y o sea, fíjate tú que yo voy navegando un poco en contra de lo que éramos antes, porque creo que el puesto lo requiere así. Antes éramos porteros muy reactivos, de intervención. Y yo ahora creo que el puesto tiene una antítesis, o sea, algo diferente, algo contradictorio antes. Ahora el portero no tiene que ser reactivo. Ahora el portero tiene que ser activo. Yo diferencio estos dos tipos de porteros. Ahora el portero tiene que responder a una situación. El portero antes tenía una mirada muy agresiva, ¿vale? Reactivo. Ahora para mí el portero debe tener una mirada serena, de hielo. Los grandes porteros en nuestra época ahora mismo, la de la última de Casillas hacia la que nos viene ahora mismo, si nos fijamos en sus miradas, si nos fijamos en cómo juegan, son porteros serenos. Antes el portero era aguerrido, rápido me refiero yo diría un poco acelerado. Ahora me he dado cuenta que el portero, al menos lo que intento trasladarle a mis porteros, es que no siempre tenemos que hacernos no siempre tenemos que ponernos en nuestra cabeza cuando siempre viene un delantero o cuando está en una situación de riesgo, la tengo que parar, tengo que intervenir, tal. Esa era la mentalidad un poco de antes. Ahora la mentalidad de ese portero es muchas veces, dependiendo de la situación, si tienes esa serenidad, ¿vale? Trabajando la serenidad abre el campo de visión. Y abriendo el campo de visión te permite tener más información. Y mientras más información tienes, más rica va a ser tu toma de decisión. O sea, y nos damos cuenta que si el portero sabe manejar esto, muchas veces, aguantando su posición, le traslada el problema al delantero. O sea, es ya un cambio de mentalidad. Es a ver por dónde vas a ser capaz de meter ese balón. En vez de decir, quiero intervenir. O sea, entonces, ahora para mí el portero, la energía del portero debe ser la suma de su serenidad y su agresividad. ¿Cuándo estar contundente o cuándo estar sereno? ¿Cuándo ser agresivo o cuándo estar en calma? Eso es muy importante y para eso tenemos que discriminar el momento del lance de juego. Entonces, ahí yo creo que ha habido un cambio muy importante. Antes éramos mucho más agresivos, ahora se requiere un portero más sereno, más frío. Sí, y yo por añadirlo un poco, desde la experiencia que yo viví también, de la etapa que yo estuve a nivel profesional, yo creo que si ves un partido de antes y ves un partido ahora de estos últimos años, el portero, aparte de tener todo eso que ya dices, es como... Antes parecía que solo el portero estaba mirando el balón. Es como si el balón lo tengo cerca de mi radio de acción, ese balón lo tengo que atajar o lo tengo que parar. Pero ahora, sin embargo, está mirando el balón y está mirando al defensa y le está diciendo un poquito más a la izquierda porque sabe que a lo mejor ese balón que viene ahí, a lo mejor no lo tiene que parar si su compañero está bien posicionado, ¿no? Es un poco la evolución de... Lo has clavado. Ahí, es que cuando yo hablo de portero activo, reactivo, cuando hablo de portero activo, es un portero que la observación es el mejor medio de información.
y tiene que estar escaneando. Y es un evitador de peligros, con lo cual, cuando el portero recibe el balón, antes de recibir el balón, ya debe saber. Yo a mis porteros digo que cuando tú antes de recibir el balón, tienes que hacer así, 20 fotografías de lo que está ocurriendo aquí. Para que antes de que te llegue el balón, tú ya saber dónde vas a ir. Y si no hay solución, generarla mediante la comunicación. Exacto. Cuando antes de recibir el balón, tú ya tienes que saber con qué vas a controlar y con qué pierna vas a golpear y dónde. Y para eso el portero tiene que, como tú bien has dicho, tiene que estar escaneando y hacerte parte de la situación. Y eso tiene que ver con el nivel de actividad mental. Cuando un portero, la aceleración no es velocidad, la precipitación es la jugada más lenta en el fútbol. La serenidad, esa calma que intento trasladar a los porteros, te hace abrir ese campo de visión y que la realidad parezca más lenta. Eso es lo que tienen los grandes jugadores. Los grandes jugadores, primero es la observación, el control del entorno. Antes de controlar el balón, debes controlar tu cuerpo. Y antes de controlar tu cuerpo, tu entorno. Antes de recibir el balón, los grandes jugadores ya saben todo lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Qué van a hacer con el cuerpo? ¿Dónde van a controlar? O sea, ¿dónde se van a orientar? O sea, miran antes de recibir. Todo ese control, eso lo debe hacer del portero. Y por otro lado, cuando te decía el cambio, cuando me has hablado de la evolución ha sido brutal en el puesto. Ahora, para mí, el portero debe estar dentro de los 10 mejores jugadores que golpean en su equipo el balón. 7 de cada 10 acciones del portero son inicios y continuidad de juego. Tiene que filtrar pases con interior derecha, con interior izquierda. Tiene que hacer aperturas de 15-20 metros con un buen tocado interior, o con interior un poco con rosca, o con empeine a segunda línea, tanto con derecha como con izquierda, desde parado o en movimiento, que son dos golpeos totalmente diferentes. Eso es fundamental. Y quien más lo hace es el portero. O sea, el portero ahora mismo tiene que estar dentro de los 10 mejores golpeadores del equipo, en el trato con el balón. O sea, con derecha y con izquierda. Eso es así. En el Mundial de Rusia, el portero tocó el balón unas 400, 500 veces. En el Qatar fueron 800. Y ojo, cuando a mí me preguntan cuál es el perfil de portero, el perfil de portero es un que pare. Eso está claro. Iba a ser la siguiente pregunta, justo. El perfil de portero, que pare. Eso está claro. Pero ahora el portero tiene que ser un jugador... ¿Jugador más? Tiene que ser un jugador de campo más. Totalmente. Tiene que dominar el juego de pies. Es que si no... A muchos niños se lo digo, que les gusta volar, les gusta parar. Como haya un entrenador que tenga duda entre un portero y otro, va a elegir al portero que mejor inicie y continúe el juego. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la posesión la conserva su equipo. ¿Por qué? Porque el portero es el termómetro del equipo. Porque el portero es el que puede transmitir solidez, duda o desconfianza dependiendo de qué comportamiento tiene con el pie. Y eso el entrenador lo va a tener claro. No es lo mismo un portero que inicia, la primera parte ofensiva es del portero, que inicia un inicio de juego con el pie o con la mano y das el balón en ventaja a su compañero, que un portero que se lo da con problemas. No es lo mismo un portero que traslade la sensación a su equipo de que cuando pueden jugar con él con total naturalidad y ese balón va a continuar en el equipo. Antes, cuando yo jugaba, que fue el cambio de la normativa, nos daban el balón y cuando nos apretaban, ¡pum!, lo echábamos fuera y el público perdía. Ya, no sé las medidas, ¡pum!, venga, fuera, no, sacó el peligro. Olvídate, Ahora eso es impensable, pero eso ocurría. O sea, la posición del portero ha tenido un cambio brutal. Ya no te hablo de la altura, ¿no? De la envergadura del portero también, ¿no? Que ahora, aunque yo creo que
que el talento tampoco se mide por centímetros. Estamos muy obsesionados. Yo creo que hay porteros de 1,80 m, 1,85 m que pueden... que no es un hándicap para llegar a Primera División. Que ahora parece que si no hay 1,90 m, 1,90 m y pico, no puedes llegar a Primera División. O sea, el talento no se mide por centímetros. Pero sí que se está buscando mucho esos perfiles, ¿no? De porteros con unas envergaduras más grandes. Pero ha habido un cambio muy grande de hace unos años aquí a los porteros. Y siendo la figura del portero una figura muy solitaria, ¿no? Una figura donde el error parece que tiene un solo culpable. Cuando a lo mejor el delantero falla el gol claro, pues bueno, sí, se le señala un poco, pero no tanto. Pero al final un error del portero cuesta un gol y parece que se señala mucho más. ¿Cómo se trabaja eso? Ya sí que ya entraremos, ¿no? Que es lo que me ha hecho diferenciar mucho el tema, me ha hecho diferenciarme a nivel metodológico del trabajo con los porteros, ¿no? Porque soy una persona que llega al corazón del portero para poder tener puerta y entrarle a la mente. Mi eslogan es tu mente dirige tu parada, ¿no? Entonces, porque claro, perdón, y antes de tal, porque esto va al hilo de lo que estábamos hablando, porque claro que en el perfil de portero que se busca ahora, los equipos tienen en cuenta, valoran ese tipo de cosas. Es decir, ahora mandan a ver al portero que quieren fichar y es como valora la reacción que tiene después de haber cometido un error, de haber encajado un gol por fallo, tal, porque eso hace 10 años no se valoraba o no sé tal. Y ahora sí. Y ese es un apunte muy importante. Yo en la Unión Deportiva Las Palmas, cuando tenía que fichar algún portero, no lo fichaba sin ver en algún partido, en varios lo veía, pero lo quería ver en un momento de adversidad. Mira, actualmente todos mis porteros con los que he trabajado pequeñitos y tienen la palabra resiliencia grabada en la frente. Un portero tiene que ser resiliente. La resiliencia es un concepto que viene de la física, que es que cualquier material sometido a una presión externa tiene la posibilidad de adaptarse. Y cuando esa presión externa desaparece, vuelve a su estado natural. Eso se llevó a la psicología, y la resiliencia tiene que ver con la capacidad del ser humano de superar adversidades y salir fortalecido. Y eso va clavado al portero. Por un lado. Por otro lado, los porteros pasamos 5 momentos malos por uno bueno. Pero ese bueno nos hace continuar en la portería. Por otro lado, la forma de trabajar eso no hay otra que el desafío y el reto. Cuando uno desafía, cuando uno se enfrenta al reto y lo supera, se consigue la confianza. Y dentro de la confianza están metidas todas nuestras habilidades a la máxima expresión. O sea, que al final se trata de desafiar y superar, desafiar y superar. Porque la confianza, cuando hay porteros, dicen, no, es que no tiene confianza, vamos a darle confianza. La confianza no se lleva en un bolsillo que te la dan. La confianza se consigue a través de superar situaciones adversas, de retos. Y bueno, algunos tips cuando me dicen, no, ¿y qué hacer? ¿Y qué hacer? Pues hay un error en un partido, si yo bajo la cabeza, ya estoy dando mensajes negativos. O sea, si yo tengo un error en el partido, yo a los porteros les digo, lo primero que tienen que hacer es apretar puños, hombros hacia atrás, barbilla hacia adelante y hacerte la pregunta adecuada. Eso es muy importante también, y trabajamos mucho sobre el lenguaje que tenemos que tener con nosotros mismos y qué tipo de preguntas hacernos. ¿Para qué? Pero preguntas motivadoras que nos lleven a la acción. Porque la acción es la forma de atravesar la duda, el miedo, la inseguridad. Entonces, a través de esas preguntas que se le dan al portero, a través de tu cambio físico, a través de tu cambio de tu estado, si tú cambias tu estado, puedes cambiar tu estatus. Entonces, es cambiar el estado para cambiar tu estatus. Y el estado lo puedes cambiar a nivel físico y a nivel mental a través de una pregunta.
Entonces, eso para los porteros es un camino para llevarlos a crear ese hábito de tener esa respuesta ante un error en el partido. Porque eso va a ocurrir y forma parte natural del portero, el error. Y el error del portero, obviamente, casi siempre puede subir al marcador. Para ti, eh, imagino que te criaste con algún ídolo, mirándote en el espejo de algún ídolo. Y aprovecho para hacerte esta doble pregunta. ¿Qué portero español ha sido el mejor ahora mismo hasta este momento de la historia? Pues el mejor portero español, y con qué portero creciste tú, un poco teniéndolo como referente. Bueno, portero como referencia, pues es que la mayoría no lo va a conocer, pero Arconada. Sí, Arconada. lo conozco hasta yo. Gente que... pero era un portero que, como te digo, que ahora sería difícil. Eran porteros de la época. Fuertes, potentes, con carácter, con carisma. Trasladaban solidez, trasladaban agresividad, trasladaban contundencia. ¿Sabes? Y ahora, sin lugar a dudas, Iker Casillas. Sin lugar a Iker Casillas. Pero te voy a decir por qué, para que un poco entiendas cuál es mi visión y mi forma de entender el puesto de portero. Porque no teniendo grandes virtudes, las que más se valoran, de las virtudes que tiene, ha hecho sus grandes fortalezas. Yo, por ejemplo, cuando entreno a algún portero, diagnostico la virtud, porque va a ser el factor diferenciador que le va a hacer llegar. Y aporto y equilibro sus áreas de mejora. Pero donde me enfoco es en la virtud. Eso es lo que te va a hacer mejorar. Hay mucha gente que se enfoca en las áreas de mejora y la virtud no está diagnosticada. La virtud hay que diagnosticarla. Tu elemento hay que diagnosticarlo. Hay que señalarlo. Es lo que tienes que trabajar. Es tu factor diferenciador. Portero de 1,80 m. Todo el mundo quiere portero de 1,90 m. Portero que no dominaba el juego con los pies. Ahora todo el mundo lo quiere dominar. Ahora es factor fundamental. Sí. Portero que no dominaba el juego aéreo. Portero que no dominaba los blocajes. Fíjate todo lo que te estoy diciendo. Y para mí ha sido el mejor portero de la historia, porque ha sido definitivo en sus equipos, en ganar ligas con el Madrid, en ganar Champions con el Madrid y en ganar Eurocopas y Mundiales con su selección. Definitivo. O sea, ha intervenido de forma justa en los momentos adecuados para subir esos títulos. ¿Qué es lo que tiene Casillas? Para empezar, donde yo trabajo más a los porteros. La personalidad, la confianza. Te lo comentaba antes. Dentro de la confianza están tus máximas habilidades, tus máximas técnicas, tus máximas virtudes a la máxima expresión. Tú puedes ser un fenómeno a nivel técnico que te sueltan en una plaza con 50.000 espectadores y tu ejecución técnica de golpeos o de blocajes no va a servir de nada porque no la vas a hacer florecer, porque tienes una duda tremenda en tu confianza. Y eso va a afectar a tu toma de decisión. Y en los deportes de equipo es más importante la toma de decisión que la ejecución. Sacas a Iker Casillas, debuta en la Catedral, Bilbao, 40-50.000 espectadores con 18 años. Pum, aquí estoy. ¿Qué tenía Iker? Personalidad, inteligencia en el juego, interpretación, intuición. Y la intuición es conocimiento. La intuición son experiencias pasadas que se ponen en un acto presente de golpe. ¡Pum! Y eso es porque ha prestado atención anteriormente. Listo. Siempre, para mí, los 3 pilares del portero, lo que les digo a los chavales: bien situado, interpretación del juego, ubicación, reubicación, en referencia a lo que está ocurriendo. Bien situado, bien apoyado y concentrado. Si tenemos esas 3, tienes opción
de parar la siguiente acción. Y eso juntado con la reacción que tenía, imagínate. Cuando mucha gente, no, le pegó al portero. No. Aíslen un poco la mirada de lo que ha ocurrido en esa jugada. Ese portero se ha ubicado, se ha reubicado, ha frenado, se ha quedado. Ha hecho primero este paso cruzado para llegar rápido. Ha hecho uno plano para poder estar bien posicionado. Ha vuelto a salir para allá. Y cuando ha golpeado, ¿qué? Pero ha hecho todo eso para llegar al momento de sacar ese balón. Entonces, Iker para mí en eso es un maestro, vamos. Igual que Buffon también, otro portero súper inteligente. Y son porteros que a nivel técnico, es que se lo digo a los chicos muchas veces. Para mí la técnica, hablando con entrenadores de porteros, para mí la técnica a mí no me preocupa enseñarlas. Es algo que lo van a aprender. O sea, yo me dedico a enseñar lo más difícil. Por eso, primero, para enseñar lo más difícil tienes que llegar al pecho del que tienes delante. Porque a través de la emoción es cuando te pueden abrir o te pueden cerrar. Los abres. Y después a la mente del portero, a su inteligencia, a su interpretación, a tener el criterio para poder hacer. La toma y cuando hablo de esto, de qué es lo que enseño, y es lo más difícil, que es la toma de decisión. La toma de decisión depende de tres cosas, que es la interpretación del juego, el riesgo de la jugada y el carácter. Cuando tú tienes la interpretación del juego, cuando hablo de interpretación, yo cuando trabajo en la interpretación estoy trabajando mentes flexibles en los chicos, capaces de poder recibir diferentes informaciones. Trabajo la atención y la concentración, que son los dos estados mentales del portero en competición. Atento en espectro amplio y concentrado cuando hay riesgo. Que discriminen. Todo eso lo trabajo con mi metodología. Trabajo los niveles de actividad mental. Porque cuando tú vas a jugar un balón con el pie, tienes que tener un nivel de actividad más sereno. Cuando tú tienes que hacer una intervención, una barrida a los pies uno contra uno, tu nivel de actividad es diferente. Antes me hablabas también de los errores, ¿no? Del tema de error. Ahí lo trabajo también con los niveles de euforia o de pesimismo o de frustración. Porque un nivel de euforia, tú haces una gran parada en el partido, ¡boom! La sacas a córner, todos los compañeros, ¡ah, de puta madre, tal y cual! Venga, córner. Y ya en ese córner te crees tú que ese córner va a ser tuyo. Y te hace tomar decisiones que no están acordes a una realidad. Entonces, de la euforia también les hablo de equilibrarse otra vez. Y del fallo a equilibrarse otra vez. Todo eso lo trabajo con los chicos. Y más hoy en día que la atención es algo que está con un peligro total. Hay datos que en un aula un niño pierde la atención cada 8 segundos. En mi metodología, que es una metodología donde no hay tiempo para la dispersión, donde todos están actuando o interactuando de forma indirecta, o estoy atento o estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Y les hablo que donde pones la atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, se prepara el cuerpo. Entonces, son muchos aspectos, ¿no? Y el tema de la toma de decisión en un portero y en cualquier jugador es definitiva. Y aprovechando que para ti, bajo tu criterio, Iker Casillas es el mejor portero de la historia del fútbol español, ¿qué parada le recuerdas tú que por su complejidad, por el ángulo, por si tuvo que salir, si te tuvo que mantener, su mejor parada, o sea, la mejor parada de Iker Casillas? No la más vistosa. No, sí, la tengo clara. Su mejor parada por nivel de dificultad, por posición, por todo. La de Robben. La tengo clara. O sea, primero por lo que significó. Pero yo eso lo analizo. Ahí está Iker Casillas. O sea, el escenario, ¿no? El escenario. Encara. Puyol detrás. Su primera toma de decisión es situarse en la bisectriz perfecta
para poder utilizar manos y pies. Cualquier otro portero a lo mejor sale del área. Está más adelantado, tal, sale del área, Robben se la lleva a un lado y gol. Eso podía haber pasado y no pasa nada. Y no pasa nada. No, se quedó ahí en el punto de penalti. Y lo que te comentaba antes. Imagínate, diría, la solidez fría de aguantar plantado a alguien que te viene a toda velocidad encarándote. En ese momento. En la final del Mundial. En la final del Mundial. Otro portero de los que éramos antes sale a machacarlo. No lo aguanta así. Por otro lado, tiró de intuición. Conocimiento. Conocía a Robben. Lo ha tenido muchas veces delante. Muchísimas veces. Aguanta. Y él sabía que mientras más te vengas, más se te va a cerrar la persiana, amigo. Y aguanta. Y al final se abre para hacerse grande. Y la saca con lo más pequeño, el talón del pie. Ese sí que. Eso todo es una toma de decisión. Desde dónde se para, hasta dónde aguanta, hasta saber que tiene que venir. Hasta saber que ya iba a abrir. Y abre él. Ese sí que. Pues sí, yo estoy de acuerdo también. Y eso que no analizo la parada como lo acabas de hacer tú, pero creo que quien recuerde que el Casillas, creo que por lo que significó, por todo, es una de las paradas que serán recordadas en la historia de España. Pero Hernán, sin esas virtudes técnicas y de envergaduras y de tal, o sea, ojo, Sí, lo que ha conseguido, solamente, sí. O sea, lo que ha conseguido, creo yo, con esa mente, ¿sabes? Con esa mente y esa lectura inteligente de juego y la reacción que tenía. Sí, tenía una reacción fantástica. Porque al final es eso que comentaba, no dominaba el juego con los pies. Cuando salía cada vez, madre mía, era como... yo que era aficionado al Madrid, era como temblábamos. Coincide en una etapa donde el Barcelona con Víctor Valdés siempre se decía que era incluso por momentos, ¿no? Cuando se lesiona Valdés, que también iba a ir convocado y tal, se hablaba incluso de que podía ser portero titular de la selección. Y es un portero que si tú lo pones hoy en día, pues es que son perfiles, es eso. Es decir, lo que ves en el fútbol actual son perfiles totalmente diferentes. No te ves prácticamente hoy en día en un equipo de primera división un portero que no sepa dar 3 pases con él o poner una pelotita ahí en segunda línea. Y con el Madrid me decías del juego aéreo, pero es que era un tipo tan inteligente. O sea, y por otro lado, para mí hay una cuestión muy importante cuando veo a un portero, que es que sepa cuantificar y valorar el coste de la acción, el beneficio y el riesgo. El beneficio y el riesgo. Para mí una buena decisión a lo mejor es que un portero sepa que no necesita intervenir, porque si interviene va a arriesgar mucho y lo que va a arriesgar tampoco va a tener un beneficio excesivo para el equipo. A mí todas estas cuestiones de toma de decisión, y que era mágico para esto. Y por otro lado, yo creo que incluso, igual que hay jugadores que marcan un poco el sistema y la dinámica del juego de su equipo, en estrategia, yo creo que todo estaba hecho porque sabían que Iker no iba a salir. Y todo estaba construido, ¿vale? Sí, para que él, exactamente, para que él estuviera protegido, ¿no? Y ahora nos vamos a la figura del portero canario. Estuviste muchos años trabajando en la Unión Deportiva Las Palmas. Por tus guantes, iba a decir por tu mano no, pero por tus guantes pasaron muchos porteros. Y el último, ¿no? Que recordamos un poco así, es Raúl Isuain. Cuéntanos un poco en todo ese proceso que él tuvo dentro de la Unión Deportiva Las Palmas hasta llegar al primer equipo. ¿Cómo lo viste cuando llegó? Porque ha sido, pues, hasta ahora el último portero referente canario en la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, Hernán, para empezar, pues un dicho, ¿no? Cuesta ser profeta en tu tierra. Cuesta eh, muchas veces ser lo suficientemente valorado, ¿no? Por otro lado, también yo no creo mucho en las etiquetas. Las etiquetas no son para las personas, son para las latas, ¿sabes? Eh, pero se le etiquetó un poco, ¿no? Como no se le vio realmente. O sea, la forma de mirar puede cambiar al objeto y a la persona observada. Mm. Y creo que la forma de mirar a Raúl nunca se le miró con una totalmente certeza de poder ser el portero sólido y asentado de la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, si no se tiene esa mirada, también es difícil conseguir que ese jugador pueda sacar lo mejor de él. Siempre se habló de la oportunidad, la oportunidad para Raúl, la oportunidad para Raúl, y creo que o sea, no hay que hablar tantas veces de la oportunidad, sino de algo consolidado, ¿no? De algo merecido, del merecimiento, ¿no? Del merecimiento, no de la oportunidad. Entonces, tuvo que vivir mucho con eso, ¿no? Que yo creo que esa parte en el fútbol le ha servido a él, pues para ahora en los equipos que ha estado, pues está de capitán. O sea, de haber crecido, ¿no? A veces el error se coloca en un lugar que te hace dar el cambio para lo mejor. Eh, yo creo que aquí en la Unión Deportiva Las Palmas, pues se le dio oportunidad, pero a lo mejor faltó la forma de mirarlo de otra forma. Yo compartí, te digo, tengo una muy buena relación con él, personal, y en esos años compartí mucha habitación con él, éramos compañeros de habitación, y él siempre sentía que estaba a prueba, que tenía que andar demostrando, es decir, nunca, creo que muy pocas veces en su trayectoria en Las Palmas sintió la confianza de decir, no estoy al filo de la navaja todos los fines de semana. Y al final eso afecta a la confianza de cualquier jugador, pues porque no puedes estar concentrado en la tarea sabiendo que todos los fines de semana pendes de esto, pues para ser señalado o para darle la razón al entrenador de fuera. Y los años al final han demostrado que pues Raúl es un pedazo de portero. Ahora está en el Albacete, pero ha pasado por muchos equipos de segunda división. Y, y a mí me da pena. A mí me da pena mirar ahora a la Unión Deportiva Las Palmas y verla tan... no encontraría la palabra, pero tan falta de canarios. Ya no solo de defensa hacia adelante, sino también en la portería. Ahora tenemos a Adrián, que espero que sea capaz de encontrar su hueco en el fútbol profesional y en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero volviendo un poco al tema de Raúl, que el tiempo también le ha dado un poco la razón a él y se la ha quitado a otro. Pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, te lo decía él, a mí también me lo decía, y me lo expresaba. Eh, Antes hablábamos de que uno expresa su mayor versión en todos aspectos cuando tiene un vaso de confianza sólido. Si tú no tienes eso, no puedes expresarte de esta forma muchas veces. Y eso es algo que sentía él, de estar siempre a prueba, de estar siempre juzgado. Y así es difícil. En ese entorno no puede florecer lo mejor de ti. ¿Cómo recuerdas tu etapa en la Unión Deportiva Las Palmas? Pues fueron muchos años, te digo. Yo te recuerdo porque siempre preparabas unos entrenamientos muy... que el que pasa por ahí... Digo, hostia, qué entrenamiento, ¿no? Veías a los porteros, de repente es que me acuerdo, en el anexo, en el Estadio Gran Canaria, en Barranco Seco, veías
una parafernalia montada ahí y Ernesto por ahí pegando gritos, 5 porteros, uno saltando, el otro... Siempre fueron entrenamientos muy, muy dinámicos y muy exigentes. Sí. Bueno, la etapa mía en la Unión Deportiva Las Palmas fue una etapa maravillosa. Primero estoy súper agradecido de la oportunidad que se me dio de poderme desarrollar. Yo colgué las botas y estaba en otra historia. Y coincidí en una cena para exjugadores y allí me encontré con Tonono, que era director de formación, y me dijo: Ernesto, necesitamos gente para preparar a los porteros. Y casualidad de la vida, ¿no? Yo ya no me estaba dedicando, yo terminé mi etapa de futbolista y ya estaba en otra historia, ya lo había dejado el fútbol, ya un capítulo cerrado. Y fui, todavía estaba en el Insular, me puse a entrenar con los chavales ahí y la gente empezó a decir: hostia, coño, qué bien se te da, qué bien se te da. Y los chavales disfrutaban conmigo, yo disfrutaba con ellos, me vi útil, ¿sabes? Que eso es muy bonito, sentirte útil. Y bueno, y allí me tiré 14 años, ¿no? Me tiré 14 años allí entrenando y muy feliz porque crecí muchísimo en la Unión Deportiva Las Palmas y encontré mi elemento en la vida. Yo ya puedo decir que no me voy a morir con la música dentro. Yo encontré para qué he venido aquí, para lo que sirvo, y ese es un camino que me abrió la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces yo estoy súper agradecido. Y también es cierto que decidí irme. Me decidí irme después de 14 años, pues porque yo ya no veía de poder crecer más allí, y yo creo que hay dos aspectos fundamentales en lo que yo veía en ese momento, que es, hay un aspecto cualitativo, que es ofrecer valor a los porteros, enseñarles, y después hay otro aspecto cuantitativo, que es a cuantas más personas mejor. Y yo me daba cuenta que allí en la Unión Deportiva Las Palmas, primero ya no podía crecer más, y por otro lado, creo que todo lo que yo había vivido, lo que me estaba construyendo, lo tenía que compartir con más personas. Y eso tenía que pasar por una decisión de dejar el club para emprender y dedicarme pues a mi proyecto, a ser portero. Y ahora, en el camino de todo el proyecto de ser portero, ¿ha aparecido la posibilidad de entrar en algún equipo profesional Sí. como entrenador de portero? Casi todos los años. Y tu respuesta es la misma. Aquí en España, o sea, es que primero ya he estado, estuve en la Unión Deportiva Las Palmas, y mi vida, si la analizo, ha sido en el alto rendimiento. O sea, Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas, entrenando igual, ha sido alto rendimiento. Y yo creo que ahí, obviamente, fui muy feliz y era todo más fácil entrenar con ellos. Yo trabajo con talento ya, ¿vale? A ver, perdona, me habías preguntado... Por el tema de si te había parecido la posibilidad de firmar en algún equipo profesional. Casi todos los años, Hernán, algún equipo profesional me toca aquí en España. Pero en la única que estaba a punto de pensarlo para aparcar un poco mi proyecto y poder meterme otra vez en fútbol profesional fue hace poco en México. Estuve reunido con un equipo en México, el equipo más importante de México. Y ahí hubo una apuesta muy importante, pero por temas familiares no me pude ir para allí. Pero esa sí que... Pues yo en México no... El América. El América de México. Y ahí estuve reunido con ellos, pero por temas familiares lo hablé con mi familia y no nos fuimos para allá. Pero esa sí que hubiera sido... Y aparte era un proyecto muy bonito porque me querían fichar para crear toda la metodología y que el próximo portero del América para la selección
saliera de ese club. Sí. O sea, era un proyecto... Un proyecto a largo porque yo ya- plazo. claro, muy- claro, porque la verdad es que irme ahora a un equipo profesional para ser entrenador de porteros, yo ya creo que ya no es lo... Primero, ya no estoy en esa película ya, ¿sabes? Primero porque yo no me considero un entrenador, ni un preparador. Yo me considero otra cosa, ¿sabes? Un mentor. Me considero alguien con un proyecto diferente, que yo si entrara a algún club tendría que entrar con un aliciente de crear un departamento de porteros con una metodología que me dejaran trabajar durante 3-4 años, desde la iniciación hasta el alto rendimiento, con la misma metodología, con una visión de captar al portero, de captar al talento, de desarrollarlo, de cómo solidificarlo en el club. O sea, no como un mero entrenador de porteros a entrenar al primer equipo. Sí. ¿Y cuánto se valora la figura del entrenador de portero en España? Bueno, A lo mejor fuera de España, tú que viajas mucho, se le da un valor diferente. no, al final estamos valorados por lo que nos merecemos muchas veces. O sea, yo cuando estaba en la Unión Deportiva Las Palmas era un entrenador de porteros que formaba parte del staff técnico, ya hablaba de fútbol. Y eso creo que pasa porque el entrenador de porteros sepa generar unas preguntas que impacten y tener soluciones en un staff técnico. Eso pasa porque muchas veces no nos tienen que dar el lugar. O sea, el lugar no lo tenemos que merecer nosotros también, por nuestra preparación. Por otro lado, te doy un dato. Te diría que el 85-90% de los entrenadores de porteros profesionales o han sido viejas glorias del club o van con un staff técnico porque el entrenador principal jugó con él, tienen buena amistad, tienen buena relación y así va el entrenador de porteros. El entrenador de porteros no dice, no, este es un buen preparador de porteros y lo queremos en este club. O sea, El al compadreo final, del fútbol sigue, claro. sigue existiendo, Claro. pero sí es verdad que la figura del portero como que todavía no se ha profesionalizado hasta el punto de que los clubes digan, no, yo no quiero a este que jugó no sé cuántos años en el club, quiero a este porque me gusta cómo trabaja, porque queremos en vista 5 años que nuestros porteros sean con este perfil y trabajar así. Eso falta cambiar esa mirada y esa visión hacia el entrenador de porteros. Aparte, es que para mí hay algo que me extraña mucho, ¿no? O sea, en temas de estrategias ofensivas y defensivas, quien más sabe dónde me pueden hacer daño o dónde puede hacer daño es el portero, el portero. Y ahí tenemos que intervenir. Hay algunos entrenadores de porteros que ya están interviniendo en eso, pero es que tiene la mayor lógica del mundo. Donde se ganan los partidos y se pierden los partidos en el área. Y el portero vive en el área. También es cierto que el que tú hayas sido portero no garantiza el que tú tengas ese conocimiento. ¿Vale? Las personas en la vida no es lo que hemos hecho, sino lo que hacemos con lo que hemos hecho. Y en ese proceso, en lo que tú hayas tenido la inquietud o la curiosidad para prepararte, ¿vale? Y para alcanzar una altura de que cuando llegues a un reto de un staff o a un club profesional o en una mesa o en cualquier lugar, tú puedas hablar con un cierto criterio donde a la gente le hagas pensar y reflexionar. Y reflexionar, volver a mirar sobre lo que está ocurriendo. Si tú tienes esa capacidad de transmitir eso, ahí te ganas la credibilidad. Que la credibilidad es lo más importante para un entrenador. Si no tienes credibilidad, estás muerto. La credibilidad es lo más importante para un entrenador. Entonces nos hace falta que el entrenador de porteros lance al mundo, ¿vale?, el que debemos tener esa posición. ¿Pero a través de qué? De dar credibilidad. Yo en los staff técnicos que he estado, yo no soy ni mejor ni peor que nadie, ¿vale? Pero los staff técnicos que he estado siempre he sido muy considerado. Muchísimo. Muy considerado. Entonces, el entrenador de porteros, claro, es que partiendo de que normalmente es lo que te he dicho yo, o una vieja gloria del club, venga, vamos a poner a este que este jugó, y que haya jugado no te garantiza que tú sepas transmitir.
la sabiduría no es saber lo que se debe hacer. También es saber transmitirlo y hacerlo. Transmitirlo y hacerlo. Eso es sabiduría. Y hay muchas personas que han podido jugar, no sé, se me vienen algunos ejemplos, ¿no? Pero han podido ser fantásticos jugadores o fantásticos porteros y después no saber transmitir, no saber comunicar. Yo, por ejemplo, me he esforzado muchísimo en muchísimos másters, en muchísimos cursos, congresos de psicología aplicada al deporte, de resolución de conflictos, de un montón de cuestiones para yo poder desempeñarme mejor y poder llegar al portero que tengo delante. Porque al final el verdadero éxito de la comunicación no es lo que yo te estoy diciendo, es lo que tú percibes. Y yo tengo que tener herramientas para poder, primero, empatizar y que mi mensaje llegue a cualquier persona. Esos recursos los tengo que tener. Y eso no parte solamente del conocimiento, parte de la creatividad. La creatividad es la asociación de recursos para llegar a un lugar donde sea útil y que llegue. Sí. Hombre, yo creo que el haber sido futbolista es un plus. Te da un plus total de verte en diferentes situaciones y decir, esto yo lo he vivido y sé por dónde puedo tirar. Pero la parte formativa, yo que ahora me estoy formando mucho fuera del fútbol, me estoy dando cuenta que es clave. Y yo era de los que hace 2 años pensaba, bueno, yo fui futbolista, yo puedo dedicarme a lo que sea cuando lo deje. Y me estoy dando cuenta que no. Entonces, que gracias al fútbol viví muchas situaciones que el día de mañana, si soy entrenador, director deportivo o lo que sea, pues cuando se dé una situación sepa tomar una mejor decisión porque ya la experiencia te da un grado, vale, hasta ahí vale, y te va a diferenciar de la persona que nunca vivió eso, pero que a esa línea de meta tienen que llegar las 2 personas formadas. Eso, ahora que estoy viviendo esa parte, cada día lo tengo más claro. Pero Hernán, a ti la experiencia va a generar valor porque fuiste una persona atenta. Porque en su momento prestaste la atención en lo que estaba ocurriendo también. Eso genera valor en el futuro después. Porque hay gente que puede pasar por esas experiencias como las pasaste tú, sin pena ni gloria, ni poner el foco en aquello que era importante. O sea, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Pues sí, yo te digo, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que tú le das. La pregunta siguiente iba un poco a qué debe tener un preparador de porteros, pero ya lo has dicho, la credibilidad. Sí, pero mira, hay algo que en esto es la primera vez que lo voy a decir, a lo mejor es un poco polémico. También gusta en este podcast. Es un poco polémico. Lo polémico. Hace poco he estado en un congreso internacional, he estado en otros másters, porque yo me muevo para formarme, ¿no? Y hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, estuve en Madrid, estuve en un pueblecito en Zaragoza, ¿no? Tal, y digo, ¿qué haces aquí, Ernesto, coño? Tal. Y digo, pues nada, pues aprender de compañeros y tal. Y hay algo que me está preocupando un poco. Por un lado, ¿vale? Por otro lado, parece que está bien, pero tú hablabas de la experiencia, ¿no? Y si eres entrenador de fútbol, pues has tenido que jugar a fútbol, ¿no? Deberías. A ver, creo que genera valor, ¿vale? Haber estado mamando un vestuario y haber estado haber estado jugando a fútbol, joder, ¿sabes lo que es jugar delante de gente? ¿No? Pero es que en el portero todavía, para mí es más importante. O sea, para poder enseñar algo, yo creo que has debido serlo antes. Para poder enseñarlo. Mejor o peor, pero haberlo vivido. Y ahora yo, en estos congresos, me estoy encontrando entrenadores de porteros jóvenes, 24, 25 años, que los escuchas
en la sala audiovisual y marcan unas cátedras y son unos fenómenos hablando y en metodologías y no sé Sí, pero no qué. se han puesto un guante. Claro, claro, pero no se han puesto un guante, no han estado debajo de los tres palos. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que al final el verdadero conocimiento es conocimiento en acción. Y yo, cuando a mí me di- cuando si yo quiero ver un entrenador de portero, lo quiero ver en el campo. Ya un entrenador de portero lo quiero ver en el campo. Para ver, porque tú puedes poner una tarea, que la puedes dibujar o la puedes poner una tarea. Pero si no ves claro el sentido de la tarea, no va a tener criterio la corrección. Primer punto. Eh, Segundo punto. Hay cuestiones básicas que chirrían muchas veces. Que digo, hostia, está trabajando la ubicación y ubicación y tal, pero lo está haciendo fuera. Y para trabajar la ubicación o el movimiento táctico, hace falta un punto penalti. Pasando tú tienes la portería detrás. Y a lo mejor no hay punto de penalti. Yeah. Eh, entonces, que todo puede sonar muy bien con una pantalla detrás y hablando en un anfiteatro, pero amigo, donde verdaderamente se ve al entrenador de porteros, donde verdaderamente yo creo que se ve al entrenador es en el campo de fútbol. Y lo primero, cómo recoge a sus porteros, cómo explica, por ejemplo. Explicación, demostración, contextualización del ejercicio. Si hay algún error, algún mal apoyo, tal y cual, ¡pum! Ya esto, no, y esto, y a través de la pregunta hacerle generar al portero qué es lo que estaba pasando. Y tú tienes esa seguridad para que él llegue a la solución, pero sabiendo que todo lo que ha estado haciendo que no correspondía. Entonces, al final, el entrenador de porteros ha tenido que vivirlo, ¿vale? Para poder transmitir, corregir o, sin más, quien no entiende una mirada no entiende una larga explicación. Y yo cuando tengo un portero delante, primero que en 5 o 10 minutos, ¡pum!, diagnóstico, radiografía. Ya sé por dónde va, ya sé no por... Y después mirándole a los ojos, mirándole a los ojos, yo ya sé lo que está sintiendo. Yo ya sé lo que le está pasando en la cabeza. Sé por qué ha hecho eso, me anticipo. Y hay veces que me anticipo, sé lo que está ocurriendo y juego con hacerle la pregunta para que me llegue donde yo quiero que llegue. Y él diga, y así es donde te ganas el crédito con el jugador. Este tío, entonces dice el portero, este tío cabrón, verdad, yo estoy sintiendo esto. Hostia, es que esto es lo que ha pasado. Hostia, tiene razón. Y encima, si lo aplico, me sale. Entonces, joder, yo siempre te he dicho antes que nunca me pongo como ejemplo a la hora ya. Porque yo era un portero totalmente diferente, con con unas virtudes y unos errores y una condición física y una mentalidad diferente a la que yo me encuentro a un portero con 16 años ahora mismo. ¿Cómo voy a pretender que ese portero de 16 años se ponga en su mente a uno que tiene ya 52 y que jugó hace 25 años? Eso no puede ser, ¿entiendes? Tengo que yo acercarme a él. Entonces, hostia, la verdad, no me pongo como ejemplo, pero sí que hay algo que me une, que es la situación espacial y la sensación. La situación espacial y la sensación de haber vivido eso, de haberte puesto debajo de los tres palos, ¿sabes? De haber vivido en el área. Yo me meto en la portería, que no me meto, pero yo me meto en la portería y enseguida me pones un balón allí y enseguida me ubico. Y sé dónde mirar, dónde no mirar, sé qué es lo que ocurre antes de que ocurra algo. Y eso es porque lo hemos vivido. Entonces yo estoy un poco preocupado porque hay mucho estudio, mucho método, pero sobre todo en la posición del portero creo que genera un valor esencial y diferenciador de que el entrenador de porteros haya sido portero. No toda la metodología, todo. No. Porque al final el criterio te lo ganas en el campo. Y donde puedes hacer crecer al portero es en el campo también, ¿sabes? Y en el momento justo, no, pum, para, no, tal. O sea, al final, si no tienes esto... Mira, yo ahora me viene a la mente una anécdota de cuando yo jugaba en India. Llego a India y casualmente en el primer entrenamiento, cuerpo técnico español,
y veo al entrenador y paso por delante, paso por el área y veo al entrenador de portero ya pues haciendo ejercicio con los porteros y lo veo sin guante, entrenando a los porteros sin guante. Y claro, claro, acaba de llegar, tampoco quería ser muy directo, yo soy muy bromista y tal. Digo, bueno, no, todavía no lo voy a hacer. Pero al día siguiente, digo, será cosa pues, que hoy se les habrá olvidado a lo mejor. Y al día siguiente lo mismo. Y me acerco y le pregunto y le digo, ¿eres entrenador de porteros? Y no tienes guantes. Dice, no, es que tal. Le digo, y solo le dije una cosa, claro, por lo que he mamado yo también al final del fútbol y demás. Le dije, ¿sabes el mensaje que tú le estás dando a los porteros cuando su entrenador de porteros los está entrenando sin guantes? Y el tipo me miró y me dijo, bueno, no, quizás no lo había mirado así y tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Fuiste portero alguna vez? Dice, nada, en juveniles y ya lo dejé. Y dije, ves. Y ahí me acuerdo, ahora por eso te digo, que dije, para ser entrenador de fútbol, ¿no? Porque yo le digo a mi parte, y en este caso para ser entrenador de porteros, tienes que haber mamado la profesión. Ahora hay entrenadores de porteros que no han sido porteros. Y yo creo que también merecen tener abrirse ese camino. Pero creo que se debe ser honesto y saber hasta dónde se llega. Sí, pero yo pienso que el que no ha Porque sido portero... es importante saber lo que se tiene que hacer, pero también es muy importante saber lo que no se debe hacer. O lo que no... o sea, eso es también muy importante. Entonces, yo creo que... Vamos. Para mí nunca estará completo. Es como el quesito, cuando juegas a eso que tienes que conseguir los quesitos. Si no fuiste portero, puede ser muy bueno, pero siempre te faltará ese quesito. Que sin embargo, al que ha sido portero, ese ya lo tiene y puede llenar el otro con formación y con todo lo demás. Así es. Así es. Ernesto, para ir terminando, llevamos, a ver si, horita y cuarto. Háblanos un poco de ser portero. Es decir, veía un poco, leía un poco Guatemala, Chile, ahora Sí. cruzando el charco para Argentina. Bueno, ser portero. Lo primero, el nombre no es casualidad. Para mí el ser está antes que el portero. Y creo que si hay grandes pilares de valores como la humildad, la empatía, la generosidad, después la física, la técnica, la táctica y todo lo demás rueda si hay grandes valores. Cuando me preguntan por ser portero, yo siempre he intentado hacer la presentación en 1 minuto y medio de lo que es ser portero, para tenerlo claro. He trabajado, digo, y lo escuché una vez, ¿sabes? En un congreso que fui, que me pareció muy interesante, y es que una persona tiene que ser capaz de decir en 1 minuto y medio lo que hace. Entonces, ser portero. Actualmente tenemos los centros de formación de porteros más grandes de España, con 120 porteros que entrenamos todas las semanas aquí en Gran Canaria, en 3 sedes. Tenemos los centros de formación más grandes de Centroamérica, en Guatemala, con más de 180 porteros y 8 sedes. Los centros de formación más grandes que hay en Chile, con 4 centros de formación y 100 porteros que entrenamos todas las semanas. Tenemos el primer centro de alto rendimiento residencial y académico para porteros extranjeros en España. He trabajado con más de 22.000 porteros y más de 450 están en canteras de clubes profesionales o han estado en selecciones. He sido pionero en crear una escuela online para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de poder estar trabajando presencialmente conmigo, que lo hagan desde la distancia. Tenemos 4 millones de seguidores en redes sociales.
he viajado por más de 52 países, mentorizando a entrenadores en selecciones, en federaciones y realizando clinics por todo el mundo. Vamos a sacar ya la marca de guantes mía. Ya hemos desarrollado una marca de guantes espectacular. Vienen familias de todos sitios del mundo aquí en Gran Canaria a hacer los mentorings personalizados. Han viajado desde Australia, México, Perú, Estados Unidos, aquí a Gran Canaria a tener esos 5 días de mentoría conmigo. Y bueno, no sé si se me olvidará algo más. Hemos hecho unas experiencias top, que son experiencias de 3 días en lugares exclusivos en distintas partes del mundo. Y un poco es esto lo que está haciendo Ser Portero, ¿no? Y ahora lo que pretendemos es todavía traer mucho más de todo lo que se está haciendo aquí a Gran Canaria. Porque el impacto que tenemos fuera es brutal. O sea, siempre que hemos salido en el extranjero, en los clinics, rápidamente nos quedamos completos, con listas de espera, y hay mucha gente que desea seguir estando acompañada y buscar también su sueño aquí en Europa y su formación aquí. Y entonces estoy trabajando sobre un proyecto aquí en Gran Canaria donde poder recibir a todos estos porteros que quieren formarse, llegar a su mejor nivel aquí con nosotros y darles oportunidad aquí en Gran Canaria. Y estoy trabajando para tener esos contextos, para crear ese proyecto aquí en Gran Canaria. En eso estoy ahora mismo. Aparte de todo el tema del desarrollo de la marca de guantes, en la que he puesto todo mi criterio y toda mi experiencia. Y bueno, en eso estamos. Pues qué bien, completito, cortita Sí. y al pie. Sí, ahí está. Y para acabar y para cerrar el episodio, ¿algún consejo que le quieras dar pues que le des a los chicos que sueñan con algún día llegar a ser portero? Bueno, mi consejo es, primero voy a empezar por una felicitación, porque el que hayan elegido el puesto de ser portero, para mí dicen de que tienen aquí dentro algo que brilla y un rasgo en el carácter de absolutamente valentía. Así que lo primero es felicitarles, porque no todo el mundo decide ponerse en la portería. Por otro lado, que entiendan la posición del portero como algo valioso, que trabajen con muchísima ilusión, que para poder llegar a lo que ellos quieren, lo importante es querer las cosas con todo el alma, y mientras quieran con todo el alma, que continúen el camino, pero que se preparen para un camino que no va a ser fácil, pero que nada que fue fácil en esta vida fue útil. Al fin y al cabo, la portería es algo que nos atrapa, pero que no es para todo el mundo. Seguro que el que está viendo esto y es portero, lo sabe. Qué bueno. Pues Ernesto, mira, con esto ya yo creo que tenía aquí cosas apuntadas. Perfecto. ¿Listo? La ha pasado bien, ¿no? Joder. Hemos pasado un buen rato, hemos charlado de esa figura del portero que es tan importante también en el fútbol. Agradecido porque haya sacado un huequito también para estar aquí en el podcast. Y con esto cerramos temporada. Yo aprovecho para mirar a cámara y agradecerles a todos los que nos han visto. También no se me puede olvidar a IOC, la clínica dental que siempre ha estado ahí desde el principio. Brooklyn, mi peluquería, que también ha aportado su granita de arena. Saga, que siempre ha estado aquí en los micros, empresa de construcciones. Y poco más. Espero que hayan disfrutado de esta temporada y estoy seguro que nos vemos en la siguiente. Chao.